comentaba que vamos a hacer un ejercicio donde les, les voy a mostrar cómo se resuelve el límite de una suma de Riemann. Ajá. Pero para ello vamos a usar una nueva ecuación. Vamos a usar una nueva ecuación para una suma. Si recuerdan, ya les había dado tres ecuaciones útiles de sumas de la notación sigma de suma. Y hay una nueva que vamos a usar para este ejercicio, que va así. La suma de x a la potencia i, desde i igual a 1 hasta n. Esto, ¿qué es? Pues es x más x cuadrada más x al cubo, etcétera, hasta x a la n. ¿Sí? Lo que yo quiero es encontrar una expresión cerrada para esta suma, así como les mostré los otros casos, que era el caso de los números triangulares, los números piramidales cuadrados o los números triangulares al cuadrado. ¿Sí? Es algo de este estilo. ¿Y cómo voy a encontrar esta relación? Para empezar, consideren esta expresión. Es esta suma multiplicada por x menos esta suma de nuevo. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues lo puedo desarrollar aquí abajo para que vean. Es x multiplicando esta suma completa, entonces es x por x al cuadrado más x al cubo más puntos suspensivos hasta x a la n. ¿Sí? Esto significa esta parte de aquí, x por la suma es esto, x por la suma. Luego le voy a restar la suma. Ok, y esta que es igual. Pues como estoy multiplicando por x, le voy a sumar 1 a los exponentes de toda esta serie, de esta suma, digo, que es x cuadrado al cubo a la cuarta n más 1 menos x más x cuadrada más x al cubo, y esto que es igual. Voy a borrar acá arriba. Si se fijan, se van a cancelar unos términos, de hecho la mayoría de ellos se van a cancelar, este con este con este, y así sucesivamente se van a ir cancelando por pares. El xn se va a cancelar con el xn que debería de aparecer aquí. Entonces, ¿cuáles son los únicos dos términos que no se cancelan? Pues va a ser el primero de acá y el último de acá. Es decir, esta expresión de aquí es igual a x a la n más 1 menos x. ¿Sí? Está esta menos x acá y este de aquí con signo positivo. Entonces esta operación es igual a esto de acá, por lo que les estoy mostrando aquí. ¿Sí? ¿Está claro esto? Ok. Ahora fíjense, ¿qué es lo que tenemos en esta expresión de aquí arriba? Tengo que aparece este factor en ambos términos, entonces lo puedo factorizar. Aquí esto quiere decir que puedo sacar esta suma así, x y, y multiplicar esto por x menos 1, y esto es igual a x a la n más 1 menos x. Entonces puedo despejar esta suma.
xy es igual a x a la n más 1 menos x entre x menos 1. ¿Sí? Y esta es la ecuación que, este es el resultado. ¿Sí? ¿Podría decir por qué se multiplica por x menos 1? Porque estoy factorizando esto de acá. Si se fijan, si yo hago esta operación de esta suma por x menos 1, voy a llegar a este de acá arriba. Este por este es x por la suma, es x por la suma, y luego menos la suma, que es este por este. Sí, ya, gracias, ¿Sí? profe. Okay. Esta ecuación que estoy cerrando en azul es la que vamos a usar. Nos está diciendo que la suma de x a la potencia i desde i igual a 1 hasta n es el lado derecho de esto. Si ustedes quieren hacer algún ejemplito ahí en sus casas para comprobar y convencerse de que efectivamente esto es igual a esto. Es análogo, es completamente análogo y le vamos a dar un uso muy parecido a lo que teníamos de las otras ecuaciones. Como teníamos la suma de i desde i igual a 1 hasta n, que era igual a n por n más 1 entre 2, que es la de Gauss, y las otras dos, ¿no? Esto es un resultado de ese estilo que nos va a permitir calcular una integral. ¿Okay? Entonces grábense este, que ahorita lo vamos a usar. Y bueno, ¿cuál va a ser la integral que vamos a calcular con este resultado? Pues va a ser la integral de la función f de x igual a e a la x en el intervalo de 1 a 3. ¿Ok? Para empezar, pues la escribimos en su notación de integral, que es el límite inferior de la integral es 1 y el límite superior es 3, y la función es e a la x de x. ¿Esto a qué es igual? Es igual a un límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0 de una suma. ¿Okay? Yo voy a usar aquí en particular una suma de Riemann. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Ok. Esta es una suma por la derecha, ¿sí? Entonces, esto lo voy a borrar. Dijo que era una suma por la derecha. ¿Cómo sabemos que es por la derecha? Pues yo la identifico para empezar por esta parte de aquí. A ver, imagínense que tienen la gráfica de la función. Vamos a decir, aquí empieza el 1, por acá está el 3. Ustedes saben que tienen que hacer una partición de este intervalo del 1 al 3, que son estas delta x. Para empezar, habíamos acordado nosotros que íbamos a usar particiones regulares, quiere decir que la delta x es la misma para cada uno de estos intervalos. ¿Sí? Este intervalo de aquí mide delta x, este también mide lo mismo, este también, etc. Entonces, ¿cómo sé que esta es una suma por la derecha? Porque habíamos adoptado una convención de nombrar al primer punto x0, al siguiente x1, al siguiente x2, al siguiente x3, etc. y al último xn. Entonces, al momento de hacer una suma, ustedes saben que es la suma de las áreas de estos rectángulos, pero teníamos que asignarle una altura a estos rectángulos. En la altura del primero va a estar definida según esta fórmula cuando i es igual a 1, es decir, f de x1, f evaluada en x1, pero x1, si se fijan, en el primer intervalo corresponde al extremo
de la derecha, ¿sí? Entonces el primer sumando va a ser este. El siguiente va a ser, según la fórmula, ya escribí cuando i es igual a 1. Ahora cuando i es igual a 2, que es el segundo, de nueva cuenta la x que estoy usando para determinar la altura del triángulo va a ser la del extremo de la derecha, que es la x2. Entonces por eso yo sé que esta es una suma por la derecha. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ok. Y además se pueden dar cuenta de otra manera más, tal vez más sencilla. Si se fijan, si es una suma por la derecha, el último punto que voy a evaluar va a ser el xn, ¿sí? Entonces si el subíndice de esta x llega hasta la n, que en este caso así es decir, va a llegar hasta la función evaluada en x subíndice n, pues yo sé que es una suma por la derecha, porque si fuera por la izquierda, el último valor donde tendría que evaluar la función sería este de aquí, que es la xn menos 1, en lugar de este de acá, que es la xn, cuando es por la derecha, y por la izquierda, ¿sí? Entonces yo cuando veo que esto va a terminar en la x subíndice n, yo ya sé que es por la derecha. ¿Ok? Ya es completamente análogo a cuando me doy cuenta que esta suma empieza con la x subíndice 1, es decir, está empezando por la derecha del primer intervalo. Ok. Esta es una suma por la derecha, entonces para empezar, ¿cuánto vale la delta x? La delta x es igual a 3 menos 1 entre n. Esto es igual a 2 sobre n. Y cuando n tiende a infinito, esta delta x se va a 0. Cuando n tiende a infinito, delta x se va a 0. Entonces cuando se da esta condición, automáticamente se cumple esta. ¿Ok? Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma, desde igual a 1 hasta n, de e a la xy por delta n, digo delta x, que es esto de acá. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la xy? Acuérdense que estamos usando una partición que empieza en x0, sigue con x1, etcétera, hasta llegar a xn. Entonces, ¿cómo va a ser la expresión? Vamos a poner aquí del iésimo elemento de esta partición. Como es una partición regular que va aumentando de delta x en delta x, al iésimo término, ¿qué valor le va a corresponder? Si el primero es el 1, si la x y si la siguiente es el 1 más delta x, esto es igual a 1 más 2 sobre n. ¿Cómo va a ser el iésimo término? Pues va a ser x0 más y veces la delta x. Esto es igual a 1 más i por 2 sobre n. Esta es la x subíndice i, que es lo que vamos a sustituir acá arriba. Lo voy a escribir de este lado. Es igual al límite cuando n tiende a infinito de, como este es un término constante que no depende de la i, lo puedo sacar de la suma, así. Entonces la e me queda elevado a la 1 más i veces 2 sobre n. Esta suma de acá pasó a ser esta de la izquierda, ¿sí? Entonces esta de aquí, esta suma, es la que hay que reescribir
usando la fórmula que les di al inicio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues primero hay que identificar que efectivamente tiene la forma de la fórmula que les di al inicio. Este término que aparece como e a la 1 más i por 2 sobre n es igual a e por e a la i, o por así, a la 2 veces i sobre n. Esto es igual a esto. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir esta suma como el límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n, suma desde i igual a 1 hasta n, de e por e a la 2i sobre n. ¿Sí? Entonces, de nueva cuenta, pueden ver que este es un factor constante, es el producto de dos cosas, y este factor en particular pues no está relacionado para nada con la i, entonces lo puedo sacar de la suma y aparece aquí afuera. ¿Ok? Ahora, esa última suma que escribí ahí se parece un poco más a la ecuación que habíamos usado hace rato, que iba así, desde i igual a 1 hasta n de x a la i, a la potencia i, donde en este caso la x es e a la 2 sobre n, de modo que x a la potencia i es e a la 2 sobre n por i a la potencia i. ¿Sí? Esto de aquí es lo mismo que esto. Entonces, si se fijan, si la x es esto de acá, entonces esta suma tiene esta forma de aquí. Entonces, como tiene esta forma de aquí, puedo usar la ecuación que les mostré hace rato. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Entonces, ¿cómo era la fórmula? La fórmula, la voy a escribir aquí abajo. Me decía, esto es igual a x a la n más 1 menos x entre x menos 1. ¿Ok? Entonces, la suma desde i igual a 1 hasta n de e a la 2 sobre n a la i es igual a e a la 2 sobre n, que es la x, elevado a la potencia n más 1 menos e a la 2 sobre n entre e a la 2 sobre n menos 1. ¿Sí? Entonces, esta suma que teníamos acá dentro del límite es esta de acá y se puede expresar de esta forma. Entonces, ya con esta forma la vamos a sustituir dentro del límite. Entonces, vamos a tener que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2 por e sobre n por el resultado de esta suma, que es esto de acá arriba. Es e a la 2 sobre n elevado a la n más 1 menos e a la 2 sobre n dividido entre e a la 2 sobre n menos 1 paréntesis. ¿Sí? Entonces pasé de tener una expresión con una suma a un resultado pues ya más sencillo, ¿no? Entonces hay que calcular el límite de esta expresión. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para calcular el límite de esa expresión? ¿Alguien sabe cómo se calcula? Lo vieron en su curso de cálculo diferencial. Pueden usar, por ejemplo, la regla del L'Hopital para resolver este límite. ¿Por qué? Porque yo lo puedo escribir como el cociente de dos funciones.
Si se fijan, no pueden evaluar el límite directamente, porque cuando hacen n yéndose a infinito, ¿qué va a pasar con el denominador? Pues que e a la 2 sobre n, cuando n tiende a infinito, esto tiende a e a la 0, que es igual a 1. Entonces en el denominador de esta fracción tendría 1 menos 1, que es 0. Y eso es un número indeterminado. Es una expresión indeterminada. Entonces, pues no la puedo evaluar directamente. Tengo que usar alguna herramienta del curso de cálculo diferencial, en particular, pues esta de la regla del L'Hopital. ¿Qué es lo que nos dice la regla del L'Hopital? ¿Alguien se acuerda? Dice algo así, que si ustedes tienen el límite, por ejemplo, de una función g de x entre h de x y tienen que quieren evaluar esta fracción de funciones y tienen además que el límite de g de x cuando x tiende a a es igual al límite de la función h cuando x tiende a y es igual a 0, o cuando el límite de g de x es igual al límite de h entre x es igual a infinito, o sea que diverge, ya sea más infinito o menos infinito, pues entonces en este caso pueden usar la regla del L'Hopital. ¿Y cuál es la regla del L'Hopital? Que en lugar de escribir el límite con las funciones, lo que van a escribir es en lugar de tener el cociente de las funciones, van a escribir el cociente de las derivadas de las funciones, siempre y cuando la derivada de la h sea distinta de 0. Es decir, L'Hopital nos dice que el límite cuando x tiende a de esta expresión de aquí va a ser igual al límite cuando x tiende a de las derivadas, siempre y cuando esta pues no sea 0. Entonces hay que escribir este límite de esta forma, como el cociente de dos funciones. Las vamos a, bueno, para empezar vamos a comprobar que cumple uno de estos dos casos para poder aplicar la regla del L'Hopital, y luego pues aplicamos la regla del L'Hopital, es decir, vamos a derivar las funciones y finalmente calcular el límite, que va a ser de esta forma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Si no se acuerdan algo de su curso de cálculo diferencial, lo pueden revisar también en los libros o me pueden preguntar directamente. Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser las funciones que vamos a emplear aquí? Pues la primera, la g de n, aquí la variable de la función es la n, va a ser, si se fijan, este 2 por e es una constante y lo voy a dejar fuera del límite, ¿sí? Porque como es una constante lo puedo sacar del límite. Voy a escribir esto como 2 entre n a la n más 1 menos e a la 2 sobre n entre n. Esta va a ser la g, que es la que aparece en el numerador, y la del denominador pues es 2 a la 2n menos 1, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿a qué se va esta de aquí? El límite cuando n tiende a infinito de g de n, ¿a qué es igual? Si se fijan, cuando n tiende a infinito, este de aquí se va a 0, entonces este es un 1, entre n es un 0, porque la n se va haciendo grande, y este de acá sucede algo muy parecido. E a la 2 sobre n por n más 1 lo puedo escribir como e a la 2 más 1 sobre n. Este es el exponente de la e, ¿sí? Cuando la n se va a infinito, esto se va a 0, y entonces esta expresión se va a e al cuadrado, y
dividido entre n, que es un número que se va haciendo cada vez más grande. Entonces esto de aquí es un 0. ¿Y qué pasa acá? Pues pasa lo mismo, que el límite de h de n cuando n tiende a infinito. Sí, dime. ¿Por qué puso e por 2? Bueno, e a la 2 más 1 sobre n. ¿Cómo sacó eso? Ah, ok. Sí, déjenme les explico. Esta expresión viene de acá. ¿Okay? Les voy a mostrar aquí cómo se resuelve, cómo se simplifica esa expresión. Es e a la 2 sobre n, y lo había escrito así en un principio, ¿verdad? Es decir, esta expresión de e a la 2n lo elevo a la potencia n más 1. ¿Qué pasaba cuando ustedes tenían x a la a y luego la elevaban a la potencia b? ¿Cuál es la regla de las potencias que vamos a aplicar aquí? Esta, ajá, se multiplican. Entonces esto es a x a la a por b. Entonces aquí lo que tengo es también una expresión de este estilo. Es decir, va a ser e a la 2 sobre n multiplicado por n más 1. ¿Sí? Pero 2 sobre n por n más 1, esto es igual a 2 por n más 2 entre n. Entonces hago la operación de esta fracción. ¿Cuánto va a ser la operación de esa fracción? Va a ser 2n entre n me da 2. Y sí, ya vi por qué preguntaban. Aquí hay un error, ¿verdad? Es un 2 más 2 sobre n. ¿Sí? Estoy haciendo esta operación de dividir. Primero divido este entre n, me cancela las n y luego sumo la división de 2 entre n, que es este de acá. Entonces esto viene de usar esta regla, que escribo así, y luego de simplificar esta multiplicación que resulta en esto de acá. ¿Sí está más claro o los hice más bolas? Sí, está claro. Más que nada esa era mi duda porque había puesto 1 sobre n. Sí, perdón, fue error mío. Gracias. Ok, entonces vamos a seguir. Ok, entonces ya identificamos las funciones g y h, y ya nos dimos cuenta que esto es lo que sucede cuando la n tiende a infinito. Cuando la n tiende a infinito, 2 sobre n se va a 0, e a la 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. ¿Sí? Entonces sí podemos usar la regla del L'Hopital. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es derivar la g y derivar la h. La derivada de g con respecto de n, ¿a qué es igual? Pues es la derivada de un cociente. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada de lo de arriba por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido entre el denominador al cuadrado. Les voy a poner aquí a la derecha la regla. Si tienen, bueno, sí, f, no, luego se confunden. Voy a poner como función f1 entre f2. La derivada de esto es la derivada de 1. Bueno, no va a caber, lo voy a poner aquí abajo. La derivada de la primera por la segunda, que es el denominador, menos la primera por la derivada de la segunda dividido entre la segunda al cuadrado. ¿Sí? Esta es la regla para derivar una fracción de funciones, un cociente de funciones, que es el caso de la función g. Esto entre esto. ¿Sí? Entonces la primera derivada es la derivada de lo de arriba, que va a ser la derivada de 2 más 2 sobre n. ¿Cuánto es? Pues es menos 2 sobre n al cuadrado por e a la 2 más 2 sobre n menos la derivada de este, que va a ser menos 2 sobre n al cuadrado
por e a la 2 sobre n. ¿Sí? Esa es la derivada de la parte de arriba. Tiene que multiplicarse por el denominador, que en este caso nada más es una n. Y esto le restamos la derivada de lo de abajo, que es la derivada de n, pues es 1, multiplicado por el numerador, que es e a la 2 más 2 sobre n, menos e a la 2 sobre n. Se cierra el paréntesis. A ver, está muy pegado todo. Y todo esto va dividido entre n al cuadrado. Entonces esa es la derivada de la g, eso que aparece ahí. Yo creo que lo podemos simplificar. Sí, yo creo que sí. Lo podemos simplificar un poco. Vamos a escribir esto así. Si se fijan, aparece como factor común en las primeras dos el 2 sobre n al cuadrado. Entonces voy a poner 2 sobre n al cuadrado por e a la 2 sobre n menos e a la 2 más 2 sobre n por n aquí menos e a la 2 más 2 sobre n más e a la 2 sobre n. Y todo eso dividido entre n al cuadrado. Ok. Esta n con esta n se cancela una, se cancelan así. Y luego este n al cuadrado divide a esta y a esta. Lo voy a poner como esta expresión así. Y aquí un 3. Ok. Y esta es nuestra primera derivada. Falta derivar la h. La derivada de la h es más sencilla. Es menos 2 sobre n al cuadrado por e a la 2 sobre n. ¿Sí? Esa es nuestra h, la derivada de la h. Entonces ya que tengo las derivadas, vamos a tomar este cociente y ver cuál va a ser su límite. ¿Okay? Entonces teníamos el límite de... Habíamos quedado que íbamos a sacar un factor constante que aparecía por ahí, que era 2e, por el límite cuando n tiende a infinito del cociente de estas dos funciones. Es decir, 2 entre n al cubo por e a la 2 sobre n menos e a la 2 más 2 sobre n. Uy, no va a caber. Lo voy a escribir acá arriba. Profe, ¿Sí? ¿que no lo que se sacaba era 2e sobre n? Eso fue cuando lo sacaba de la suma, ¿sí? Pero la expresión que tenía aquí originalmente era algo del estilo límite cuando n tiende a infinito de 2e sobre n, y luego la expresión esta que aparece aquí como... ¿Cómo iba? Que era algo como g entre n entre h. La n es parte de la g, ¿sí? Este era el límite que teníamos que calcular. Y este, como es una constante que no depende para nada de la n y está multiplicando esto, lo puedo sacar del límite, que es el que estoy poniendo aquí afuera. ¿Sí? De modo que lo que tengo... ¿Sí? ¿Ya está claro? Ok. Bueno. Estoy viendo cómo escribir esto, que va a ser una expresión un poco larga. No sé, a ver. Puedo escribir primero nada más la expresión de la derivada de g entre la derivada de h,
y voy a tratar de simplificarlo y luego lo voy a poner en el límite. Entonces g' sobre n sobre h', digo g' evaluada en n y g entre h' evaluada en n es igual a 2 sobre n al cubo menos e a la 2 más 2n menos e a la 2 más 2n más e a la 2 sobre n entre n al cuadrado. Ajá. Todo esto es una n, ¿eh? No van a confundirlo con una especie de h. Entre menos 2 sobre n al cuadrado por e a la 2n. ¿Sí? Ese es el cociente que queremos simplificar. Ok. Que es igual a esto. Es igual a menos 1 sobre n por e a la 2 sobre n. Lo escribo más abajo. Es 2 entre n al cubo por 2 por n al cuadrado por e a la 2 sobre n menos e a la 2 más 2 sobre n entre, si se fijan, los únicos que moví fueron estos dos factores de aquí, los puse acá, menos e a la 2 más 2 sobre n entre n cuadrada, que es la primera. Voy a subir entonces la n cuadrada y aquí me debe aparecer un menos 2 y un e a la 2 sobre n y más e a la 2 sobre n entre n cuadrada y me aparece también aquí multiplicando un 2 y arriba una n cuadrada y abajo una e a la 2 sobre n. ¿Sí? Este cociente de acá es esta suma. Entonces tengo un 2 arriba, un 2 abajo, entonces los puedo cancelar. Tengo una n cuadrada arriba y una n al cubo, entonces se me va este y me queda una n abajo, es decir, 1 sobre n. Acá se me cancelan estas n cuadradas y tengo un menos 2 y un signo menos acá arriba, entonces lo voy a poner nada más como 2 y este pasa a ser positivo. Esta n cuadrada se cancela con esta de aquí y el signo de este 2 lo voy a poner acá arriba. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Pues que esta e a la 2n se cancela con esta e a la 2n y me queda un 1. Es decir, este último término de aquí, lo escribo acá, es menos 1 medio. Ok. Este de aquí es e a la potencia 2 más 2 sobre n, que es igual a e a la potencia 2 por e a la 2 sobre n. Lo que tenían ahorita es igual a esta expresión del producto de dos factores. Y este factor de aquí es idéntico a este factor de acá, entonces lo puedo cancelar. Entonces me queda e al cuadrado sobre 2 menos 1 medio. Ok. Ahora vamos a ver qué sucede acá arriba. Esto va a ser igual a, voy a poner así, este entre e a la 2n y este entre e a la 2n. ¿Sí? Y van a ser cancelaciones del mismo estilo. Este se hace un 1 y este se va a cancelar con este factor de aquí. Entonces me queda e al cuadrado 1 menos e al cuadrado dividido entre n. ¿Ok? Entonces el límite que queremos calcular era 2e por el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n, de menos 1 sobre n por 1 menos e al cuadrado más e al cuadrado sobre 2 menos 1 medio. ¿Ok?
ver si no me equivoqué. Cuando la n tiende a infinito, ¿qué pasa? Pues esto de aquí es un término constante dividido entre la n, que cada vez se hace más grande. Entonces esto de aquí es un 0. Y este de acá, como es un término constante, pues no depende para nada de la n. Entonces esto va a ser igual a 2 veces e por 0 más e al cuadrado sobre 2 menos 1 medio. Esto es igual a e al cubo menos, que es igual a e al cubo menos e. Y es el resultado. Es decir, la integral que teníamos desde 1 hasta 3 de e a la x de x es igual a e a la potencia 3 menos e. Este es el resultado. Entonces, si se fijan, procedimos de manera muy similar a los casos de la sesión anterior, aunque en el caso de la sesión anterior eran funciones polinomiales y eran más sencillas que estas, porque las ecuaciones que tenían que usar para calcular los límites, pues a mi parecer son un poco más sencillas. Por ejemplo, esta la usamos en la sesión anterior. También usamos esta de aquí, que era, me parece que n por 2n más 1 por n más 1 entre 6, creo. Y había otra donde era la suma de cubos, n al cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. ¿Sí? Usábamos estas tres para encontrar una expresión que pudiéramos evaluar en el límite. Aquí, para hacer este límite en particular, recurrimos a la ecuación que les mostré al inicio. ¿Sí? El asunto es que este tema se expone de esta manera para que ustedes entiendan cómo se usa la definición de límite, digo, de la definición de integral definida. ¿Cómo se puede calcular esta integral? A partir de la expresión del lado derecho. Que es el límite de una suma de Riemann. En particular, por ejemplo, puede ser una suma por la derecha. ¿Okay? Entonces, lo que les estaba presentando en la sesión anterior y en este primer ejemplo es cómo calcular esta cosa a partir de una expresión de este estilo del lado derecho, haciendo sumas de Riemann. Pero en general nadie lo usa de esa manera. Es decir, en la práctica no van a tener que hacer las sumas de Riemann, a menos que se topen con una integral que no puedan calcular de manera exacta y tengan que aproximar con una suma de Riemann. Acuérdense que las sumas de Riemann eran una aproximación de esta integral. Es decir, cuando no aparece este paso de tomar el límite, lo que ustedes obtienen con esta suma de Riemann es una aproximación. No es el valor exacto, pero es un número que ustedes saben pueden hacer que se acerque al valor verdadero de esa integral. En algunos casos particulares pueden calcular la integral exacta, que va a ser este límite. Pero les comentaba, en la práctica no se usan tanto estas expresiones como el límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se tiene una tabla de integrales, así como en su curso anterior tenían una tabla de derivadas. Usaban los resultados, que la derivada de tal función es esto, la derivada de esta otra es esto. Entonces usaban esas tablitas para resolver derivadas más complicadas. Aquí más adelante vamos a obtener una tabla para distintas funciones y de una tabla de integrales indefinidas,
la integral indefinida. La única diferencia es que ya no aparecen estos límites de integración para la integral definida. Y vamos a construir una tabla para estas integrales. De aquí les va a dar una función de x para distintas funciones, y estas son las que van a poder utilizar ya en los siguientes módulos para calcular integrales más complicadas. Es decir, no siempre tienen que estar haciendo una suma de Riemann y luego tomar el límite. Eso siempre se hace más que nada con fines conceptuales y didácticos, de que vean de dónde vienen estas cosas, porque ya hemos visto y ya hemos establecido que la suma de Riemann y su proceso de límite está relacionado estrictamente, bueno, no estrictamente, pero sí muy cercano, con el cálculo del área bajo la curva, ¿sí? Cómo empezamos a escribir las sumas de Riemann como una suma de rectángulos que están aproximándome el área bajo la curva de esta función, ¿sí? Entonces, sí, si quieren nada más piensen en esta lección de estar calculando las sumas de Riemann y los límites, pues como algo pues conceptual más que nada, aunque en la práctica se tomen estos atajos a través de las tablas de las integrales, ¿sí? Ok. Otra forma de cálculo, ¿sí digan? Para el examen sí vamos a tener que hacer mediante este método calculando límites de sumas. Sí, solo en los casos en los que se les pida explícitamente que lo hagan así. Por ejemplo, en la tarea creo que vienen un par de ejercicios donde tienen que hacerlo, uno o dos ejercicios, no me acuerdo bien, donde tienen que hacerlo calculando una suma de Riemann, ¿sí? Entonces nada más es en un ejercicio o dos, es poca cosa en realidad. ¿Ok? Otra forma de hacer integrales, y esta es la más sencilla de todas, está relacionada con el concepto de área. ¿Ok? Recuerden que al final del día una integral pues es calcular un área, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que la función f de x es igual a 2x y quiero calcular la integral definida de esta función entre el intervalo 1 a 3, ¿qué se les ocurriría hacer? Bueno, se les podría ocurrir hacer la suma de Riemann, pero si quisieran hacerlo de manera más rápida, ¿cómo lo harían? ¿A alguien se le ocurre? De 1 a 3, de 2x, de x. ¿A qué va a ser igual? Pues hagan una gráfica de esta función. Esto es una línea recta. La ecuación de esta expresión, esta función representa una línea recta que pasa por el origen y que para 1 vale 2, para 2 vale 4, para 3 vale 6, etcétera, ¿no? Si les pido calcular esta integral, ustedes saben que conceptualmente eso significa estimar el área bajo la curva, ¿no? Calcular el área bajo la curva, es decir, esto de aquí. Pero pues esa la pueden calcular usando herramientas de geometría, ¿no? Porque la figura que está ahí encerrada es una figura geométrica que viene de un triángulo, ¿sí? ¿Cuál es la altura de este triángulo? Pues tiene altura 6. Este lado mide 6. Este lado mide 6 y la base mide 3. Yo sé que no está en proporción, pero estas son las unidades de cada lado. Y el área de este triángulo pues es base por altura entre 2, es 3 por 6 entre 2, que es 9.
¿sí? Si les hubiera pedido calcular la integral definida desde 0 a 3, este sería el resultado, porque la figura que está debajo de esta curva entre 0 y 3 es este triángulo que dibujé acá. Pero como les estoy pidiendo la integral definida desde 1 a 3 en lugar de desde 0, pues empieza un poquito más adelante. Entonces, qué se les ocurre que puedo hacer para calcular esta área que está en verde? Restarle el área del triangulito restante. Exactamente, restarle esta área que voy a pintar en rojo. Entonces, ¿cuánto mide el área que está en rojo? Pues es un triángulo que tiene base 1 y tiene altura 2, ¿verdad? Como lo estoy pintando aquí. Este triángulo de aquí es este de acá y tiene base 1 y altura 2. Entonces sería 2 por 1 entre 2 es igual a 1. Entonces al área azul, que es la completa, que vale 9, le voy a restar el área roja, que vale 1. De manera que el área total, voy a poner acá arriba, el área neta, mejor, neta, va a ser la azul menos la roja, ¿sí? Y esto pues es igual a 8. ¿Sí? 9 menos 1 es 8. Entonces el área que estaba buscando, que es el área bajo la curva, que es lo mismo que la integral, pues usando elementos puramente geométricos, ya me di cuenta que esto es 8, sin recurrir a las sumas de Riemann ni tomar el límite, más bien recurriendo al concepto de área bajo la curva, ¿verdad? Entonces este es un caso muy particular de una función que me da una línea recta, pero ustedes podrían obtener aquí otro tipo de figuras a lo mejor más complicadas, que también pueden aproximar, bueno, de hecho calcular de manera exacta usando áreas de figuras geométricas que ya conocen. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Sí está claro lo que estamos haciendo? Sí, sí, profe. Por eso les decía que el cálculo es un área de las matemáticas que es muy geométrica y siempre es bastante útil tratar de visualizarlo, el problema, de manera geométrica. Si están atorados en un problema de cálculo, hagan un esfuerzo por traducirlo en algo geométrico y ver si lo pueden, si les resulta algo más sencillo de trabajar. Por ejemplo, si es la función f de x igual a 9 menos x cuadrado entre 0 y 3. Quiero calcular la integral entre 0 y 3 de la raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Cómo va a ser la gráfica de esta función? ¿Alguien sabe? ¿Una parábola? Eh, sí, es como una parábola, más o menos, pero más específicamente, ¿no? A ver, les voy a recordar un poquito. ¿Cómo es la expresión de la ecuación de un círculo? En coordenadas xy, un círculo lo pueden expresar como x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado, ¿sí? Donde la r pues, es el radio de este círculo. Entonces todos los puntos que están sobre la circunferencia deben de cumplir con esta ecuación. Si yo despejo la y, me va a quedar r al cuadrado menos x cuadrada. Tomo la raíz, me queda r cuadrada menos x cuadrado. Si se fijan, esta última ecuación de aquí se parece mucho a la que tengo acá.
donde la r es igual a 3 y pues la x es la x, ¿sí? Entonces esta expresión de aquí, la función, está asociada con una circunferencia. Se las voy a dibujar. Es algo que va como si esto mide 1, esto mide 2 y esto mide 3. Esto mide 1, 2 y 3. Entonces es una circunferencia, bueno, la parte, una fracción de una circunferencia. Eso es lo que representa esta función. 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces si les digo que tienen que calcular la integral definida de f de x que tiene esta forma entre 0 y 3, pues ¿qué es lo que van a hacer? ¿Quién me dice? Pues lo que tienen que calcular es calcular el área. El área de un círculo. Sí, exactamente. Calcular el área completa de este círculo que tiene radio 3. Tiene radio 3 porque aquí lo pueden ver. Y además ya vieron, ya asociaron el 9 con la r al cuadrado. Me está diciendo que la r es igual a 3. Entonces calculan el área de un círculo con radio 3 y se dan cuenta que lo que les está pidiendo esta integral es nada más la cuarta parte del área de ese círculo, que es la que voy a pintar aquí en rojo. Ok, y pues el área de un círculo pues ya la saben calcular. El área del círculo es ¿cuánto? ¿Quién me dice? Ok, entonces si la r vale 3, esta área del círculo vale 9pi, ¿verdad? Pero como el área que está aquí encerrada en el intervalo de 0 a 3 es la cuarta parte, pues el área neta, que es la que estoy buscando, va a ser 9pi sobre 4. Entonces el resultado de esta integral es 9pi sobre 4. ¿Sí? Entonces va a haber ejercicios como unos que vienen en la tarea donde tienen que resolver una integral recurriendo al concepto de área, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces las tienen que resolver de este estilo. Tienen que identificar la función que está apareciendo en la integral con alguna figura geométrica. Las que les puse hasta ahorita son bastante sencillas. En otros casos pueden obtener unas figuras más complicadas. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar.